En este video hablaré un poco del Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje PLE. Hablaremos de algunas características, de algunas ventajas y finalmente qué utilización se le puede dar a partir de los teléfonos móviles. Entonces definiremos qué es un PLE, qué ventajas o desventajas tiene, por qué se habla hoy en la actualidad del PLE, las partes o componentes que integran el PLE y cómo se pueden ampliar o fortalecer esos PLE mediante las tecnologías móviles. Veamos qué es un PLE. Es la posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, recursos y fuentes de información y de hacer contactos con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos profesionalmente en nuestro ámbito de competencia. Pero, ¿qué ventajas tiene un PLE? En un PLE, el estudiante fija sus propios objetivos, sus propias metas. Él determina hasta dónde quiere llegar con su aprendizaje. Otra ventaja es que el estudiante escoge sus maestros, las herramientas que va a utilizar y los contenidos que va a desarrollar. Es decir, esta es una manera diferente de aprender. Otra ventaja es que el estudiante utiliza una amplia diversidad de herramientas virtuales, ¿como cuáles? Bueno, tiene Wikipedia, bases de datos, Office, redes sociales, YouTube, foros online especializados y no solo actúa tecnológicamente, sino que además se relaciona con su entorno físico, porque necesita de unas instalaciones seguramente, puede utilizar una biblioteca, aunque no necesariamente, pero la puede utilizar. Y sobre todo, trabaja en colaboración con otras personas, pueden ser sus tutores, sus compañeros de estudio, otros estudiantes o con expertos en la materia. En el PLE, el estudiante cuenta con una diversidad, es decir, tiene muchos puntos de vista y lógicamente no son iguales, son totalmente diferentes. Cuenta con una interactividad, con una apertura y con una autonomía para el desarrollo de sus actividades. Una ventaja clara del PLE es que el estudiante, dependiendo de la naturaleza del tema que desee aprender, que desee desarrollar, de su propio estilo o preferencia de aprendizaje y de su predilección por una herramienta u otra, establece las condiciones para el desarrollo de su aprendizaje y determina además qué elementos va a utilizar. Pero veamos ahora algunas desventajas. El estudiante requiere de un establecimiento, es decir, establecer un punto de partida común para el PLE. El estudiante no puede de pronto enfocar el tema de una manera abierta, libre y de una manera, digamos, muchos temas. Él debe determinar qué tema va a estudiar, qué tema va a desarrollar y con qué herramienta lo va a desarrollar. Otra desventaja es que se dice pues que es susceptible al plagio en la medida en que está utilizando herramientas web que están en la nube y que muchas personas tendrán acceso, digamos, a esa información y puede ser plagiada. O el mismo estudiante puede plagiar la información, atribuirse escritos que no son suyos y es delicado. Y requiere de coordinación y de fluidez
de comunicación que impida la pérdida de contenidos. Aunque no se necesita de una gran experiencia, sí se requiere de un mínimo conocimiento de esa terminología o de esas herramientas que debe utilizar. ¿Por qué se habla en la actualidad del Play? Importantísimo esto, porque es una forma novedosa de desarrollar distintas herramientas y servicios en entornos de aprendizaje, accesibles lógicamente vía web. Sus diferentes componentes son clave para lograr avances a nivel educativo a través de las instituciones y de los docentes como dinamizadores del aprendizaje. Hoy en día son muchísimas las entidades educativas, las universidades que están recurriendo a estos entornos personales de formación por lógicamente la ventaja que implica en el desarrollo de las actividades educativas del estudiante. Entonces, por eso es un tema actual. ¿Y qué componentes integran un Play? Tenemos aquí 3 elementos. Las herramientas de las que ya hemos hablado. Y los recursos o fuentes de información, los blogs, los wikis, las webs, etc. Y se necesita de redes personales de aprendizaje. Digamos que esos sean los 3 elementos fundamentales que componen el Play. ¿Cómo se pueden ampliar o fortalecer los Play mediante el uso de tecnologías móviles? Hoy en día, el estudiante no requiere de un PC, no requiere estar en un punto fijo para desarrollar sus actividades. Ese entorno personal él lo puede llevar en su celular, él lo puede llevar, digamos, en su tecnología móvil, con toda la seguridad que lo desarrollará igual que si estuviera trabajando en el computador. Entonces, hasta aquí va este corto video que hace una pequeña introducción de características, ventajas y desventajas de lo que es un Play. En este video hablaré un poco del Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje Play. Hablaremos de algunas características, de algunas ventajas y finalmente qué utilización se le puede dar a partir de los teléfonos móviles. Entonces definiremos qué es un Play, qué ventajas o desventajas tiene, por qué se habla hoy en la actualidad del Play, las partes o componentes que integran el Play y cómo se pueden ampliar o fortalecer esos Play mediante las tecnologías móviles. Veamos qué es un Play. Es la posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, recursos y fuentes de información y de hacer contactos con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos profesionalmente en nuestro ámbito de competencia. Pero, ¿qué ventajas tiene un Play? En un Play, el estudiante fija sus propios objetivos, sus propias metas. Él determina hasta dónde quiere llegar con su aprendizaje. Otra ventaja es que el estudiante escoge sus maestros, las herramientas que va a utilizar y los contenidos que va a desarrollar. Es decir, esta es una manera diferente de aprender. Otra ventaja es que el estudiante utiliza una amplia diversidad de herramientas virtuales, ¿como cuáles? Bueno, tiene Wikipedia, bases de datos, Office, redes sociales, YouTube, foros online especializados y no solo actúa tecnológicamente,
sino que además se relaciona con su entorno físico, porque necesita de unas instalaciones seguramente, puede utilizar una biblioteca, aunque no necesariamente, pero la puede utilizar. Y sobre todo, trabaja en colaboración con otras personas, pueden ser sus tutores, sus compañeros de estudio, otros estudiantes o con expertos en la materia. En el PLE, el estudiante cuenta con una diversidad, es decir, tiene muchos puntos de vista y lógicamente no son iguales, son totalmente diferentes. Cuenta con una interactividad, con una apertura y con una autonomía para el desarrollo de sus actividades. Una ventaja clara del PLE es que el estudiante, dependiendo de la naturaleza del tema que desee aprender, que desee desarrollar, de su propio estilo o preferencia de aprendizaje y de su predilección por una herramienta u otra, establece las condiciones para el desarrollo de su aprendizaje y determina además qué elementos va a utilizar. Pero veamos ahora algunas desventajas. El estudiante requiere de un establecimiento, es decir, establecer un punto de partida común para el PLE. El estudiante no puede de pronto enfocar el tema de una manera abierta, libre y de una manera, digamos, muchos temas. Él debe determinar qué tema va a estudiar, qué tema va a desarrollar y con qué herramienta lo va a desarrollar. Otra desventaja es que se dice pues que es susceptible al plagio en la medida en que está utilizando herramientas web que están en la nube y que muchas personas tendrán acceso, digamos, a esa información y puede ser plagiada. O el mismo estudiante puede plagiar la información, atribuirse escritos que no son suyos y es delicado. Y requiere de coordinación y de fluidez de comunicación que impida la pérdida de contenidos. Aunque no se necesita de una gran experiencia, sí se requiere de un mínimo conocimiento de esa terminología o de esas herramientas que debe utilizar. ¿Por qué se habla en la actualidad del PLE? Importantísimo esto, porque es una forma novedosa de desarrollar distintas herramientas y servicios en entornos de aprendizaje, accesibles lógicamente vía web. Sus diferentes componentes son clave para lograr avances a nivel educativo a través de las instituciones y de los docentes como dinamizadores del aprendizaje. Hoy en día son muchísimas las entidades educativas, las universidades que están recurriendo a estos entornos personales de formación por, lógicamente, la ventaja que implica en el desarrollo de las actividades educativas del estudiante. Entonces, por eso es un tema actual. ¿Y qué componentes integran un PLE? Tenemos aquí tres elementos. Las herramientas de las que ya hemos hablado, y los recursos o fuentes de información, los blogs, los wikis, las webs, etc. Y se necesita de redes personales de aprendizaje. Digamos que esos sean los tres elementos fundamentales que componen el PLE. ¿Cómo se pueden ampliar o fortalecer los PLE mediante el uso de tecnologías móviles? Hoy en día, el estudiante no requiere de un PC, no requiere estar en un punto fijo para desarrollar sus actividades. Ese entorno personal él lo puede llevar en su celular, él lo puede llevar, digamos, en su tecnología móvil, con toda la seguridad que lo desarrollará igual que si estuviera trabajando en el computador. Entonces, hasta aquí va este corto video
que hace una pequeña introducción de características, ventajas y desventajas de lo que es un Play. Muchas gracias.